Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy es martes 4 de junio de 2024. Yo soy la hermana Dulce María. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes leyendo este libro, Misterio de Iniquidad, donde estamos conociendo el tema de los papas herejes que ha habido en la Iglesia Católica. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con esta lectura. Ahora vamos a hablar de Rampolla. A la muerte de León XII, los católicos estuvieron a punto de tener un papa francmasón, y aún un francmasón llegado a los más altos grados de los cultos luciferinos. El cardenal Rampolla di Tindaro, secretario de Estado de León XIII, asistía todos los sábados a una logia cerca de la abadía de Einsiedeln, en Suiza, y cada 15 días a una logia clandestina o de grados superiores en Zúrich. Esta logia clandestina formaba parte del Otto, el Ordo Templi Orientis. A esta orden del Templo Oriental estaban afiliadas, entre otras, las siguientes organizaciones: la Iglesia Católica Gnóstica, la Orden del Templo, Caballeros Templarios, la Iglesia Oculta del Santo Grial, la Fraternidad Hermética de la Luz, la Orden de los Rosacruces de Heredón, así como diversas organizaciones masónicas. Los Iluminados de Baviera, el rito antiguo y primitivo de la masonería. Sistema con 32 grados iniciáticos. El rito de Memphis, 97 grados. El rito de Mizraim, fundado por el hermano judío Bedarride, 90 grados. El rito escocés antiguo y aceptado, 33 grados. La orden de los martinistas, fundada por el luciferiano San Martín. El rito de Swedenborg, que había anunciado con anticipación la Revolución Francesa. Y aquí dice de dónde vienen las informaciones, ¿no? Reunidas por Georges Villebeau, Prelats et Francmaçons de París, 1978, página 28 al 30. Rampolla era un alto iniciado porque pertenecía a los grados octavo y noveno del Otto, únicos grados autorizados a contactar al Gran Maestre General Nacional, así como al jefe supremo de la orden, llamado Frater Superior, hermano superior, UOHO, Outer Head of Order. Es interesante saber que el Ordo Templi Orientis fue fundado a Aleister Crowley, considerado como el más grande satanista de los tiempos modernos y que decía ser el anticristo. La descendencia impide informar en detalle las orgías y ritos luciferinos que organizaba con sus discípulos. Monseñor Youin, fundador y director de la Revue Internationale des Sociétés Secretes, con las pruebas de la afiliación del cardenal Rampolla en la mano, encarga a su redactor en jefe, el marqués de la Franquerie, mostrarlas a los cardenales y obispos de Francia. Félix Lacointa, director del periódico Le Bloc Anti-Révolutionnaire, ex Bloc Catholique, atestigua por su parte en 1929, en el curso de nuestra última entrevista con Monseñor Martí, obispo de Montauban, como lo teníamos al corriente de los descubrimientos hechos recientemente y veníamos a hablar del cardenal Rampolla, di Tindaro tuvo a bien relatar que luego de la visita ad limina que hizo a Roma, algún tiempo después de la muerte del antiguo secretario de Estado de León XIII, fue llamado por un cardenal, Merry del Val, secretario de Estado de San Pío X, que le contó con abundantes detalles
que a la muerte del cardenal Rampolla se descubrió entre sus papeles la prueba formal de su traición. Estos documentos abrumadores fueron entregados a Pío X. El santo pontífice se aterrorizó, pero quiso preservar del deshonor la memoria del prelado Pelón. Y con el fin de evitar un escándalo, dijo muy conmovido: el desgraciado, quemadlos. Y los papeles fueron arrojados al fuego en su presencia. El poder oculto encarga al hermano Rampolla dos misiones. Primero, fundar en el seno del mismo Vaticano una logia, la de San Juan de Jerusalén, que proveería altos dignatarios de la Santa Sede. Segundo, hacerse elegir papa a la muerte de León XIII. Rampolla ejecuta la primera tarea, pero fracasa apenas con la segunda. En el cónclave concentra sobre él la mayoría de los votos, pero el cardenal Puscielsko y Pusina, arzobispo de Cracovia, muestra un billete escrito por el gobierno de la monarquía austrohúngara. El emperador Francisco José oponía su veto a la elección de Rampolla, porque la policía austríaca había tenido noticias de la afiliación del cardenal. Pero como este motivo no fue divulgado durante el cónclave, los cardenales se escandalizaron por esta injerencia del poder civil. En el escrutinio siguiente, el número de votos fue más grande para Rampolla, que, protestando contra el veto, declara que no aceptará. El Sacro Colegio eligió entonces a Giuseppe Sarto, que tomó el nombre de Pío X. En su primera encíclica, el nuevo Papa, ignorando todavía las razones que habían motivado el veto, protesta contra la injerencia de Austria en el cónclave. No fue sino después de la muerte de Rampolla que supo el porqué de la intervención imperial. Algunos decenios después, el sobrino del cardenal Luciferino había formado, o continuado, un círculo de conspiración que contaba con Montini. Ahí el famosísimo Pablo VI, bien metido en estas logias, ¿verdad? Que vemos que solo ellos eran capaces de hacer un intento de destrucción con bastantes daños a la Iglesia Católica. Por eso es muy importante que entendamos la historia de todo lo que ha ocurrido para que tomen mejores decisiones, ¿no? Las personas modernistas que se están dando cuenta de que hay un grave error, de que hay una situación que no se logra comprender, bueno, pues aquí están las respuestas. Conclusión. La historia eclesiástica cuenta con 56 usurpadores del trono pontificio, entre los cuales 9 son herejes. Contrariamente a un verdadero papa, un pseudo pontífice puede caer en la herejía. ¿De dónde una regla de discernimiento simple? Un hombre que enuncia errores en la fe no puede ser papa, sino que seguramente un impostor, sino que es seguramente un impostor. Ha habido épocas en que la iglesia se encontraba frente a impostores que se erigían en papa. La situación actual tiene algunas trazas de parecido con los tiempos de San Bernardo, en que la sede de Pedro estaba ocupada por un usurpador marrano. Recuerden que son estos judíos. Pero las dos situaciones no son idénticas. Había en oposición al antipapa, Anacleto II, un papa legítimo, Inocencio II, más el brazo secular todavía católico. Hoy, por el contrario, los herejes instalados en la sede de Pedro reinan como maestros sin adversarios. No son antipapas porque no han sido elegidos contra un papa legítimo. En lugar de llamarles antipapa, se debería mejor designarlos por otro término tradicional, invasor o usurpador. Amadeo de Saboya fue un usurpador que tomó seudónimo de artista el nombre de Félix V.
Ahora bien, el Concilio de Ferrara, Florencia, 1438-1445, novena edición, llama a este usurpador no Félix V, sino Amadeo Anticristo, Amadeus Anticristus. A instancias de este concilio, designaremos a los usurpadores actuales no por sus seudónimos, sino por su nombre verdadero, Angelo Roncalli, en lugar de Juan XXIII, Giovanni Battista Montini, en lugar de Paulo VI, Albino Luciani, en lugar de Juan Pablo I, y Carol Boutila, en lugar de Juan Pablo II. Hablando de ellos, no emplearemos jamás el título de Papa, de Santo Padre o de sucesor de Pedro. Evitaremos también la expresión de sucesores de Pío XII. Los clérigos de la Iglesia conciliar, al no ser católicos, no son ni obispos del lugar, ni cardenales de la Iglesia romana. Es por esto que es necesario designarlos únicamente por su nombre patronímico. Por ejemplo, Honoré, en lugar de Monseñor Honoré, o Ratzinger, en lugar de Cardenal Ratzinger. Solo el pontífice romano tiene el derecho de convocar y confirmar un concilio general. Ahora bien, Vaticano II ha sido convocado no por un pontífice romano, sino por un usurpador, Roncalli, y ha sido confirmado por otro usurpador, Montini. Es por esto que es ilícito atribuir a la reunión del Vaticano II el título de concilio. Y a un Sacrosanctum Concilium debe ser llamado Conciliábulo Vaticano II. Un conciliábulo es una asamblea ilegítima cuyos actos son nulos y sin valor. La historia eclesiástica conoce no menos de una centena de conciliábulos, como se verá en el próximo capítulo. Resumiendo, un papa no enseñará jamás un error en la fe, pero la historia de la Iglesia conoce decenas de antipapas, de los cuales muchos eran herejes. El primer San Atanasio, durante su exilio en Tracia, los arrianos en Roma dan obediencia al antipapa Félix II, de 355 a 365. La sede de Pedro en Roma es ocupada por un falso papa que practica el ecumenismo. La ortodoxia heroica de San Liberio fue subrayada por uno de sus sucesores, y estos pontífices, ¿quién osará decir que hayan fallado, aún sobre un solo punto, a la misión que ellos tenían de Cristo, de confirmar a sus hermanos? Lejos de eso, por restar fieles a su deber, los unos toman sin dudar el camino del exilio, tales como Liberio, los Silvestre, los Martín. Otros toman corajudamente en mano la causa de la fe ortodoxa y de sus defensores que habían apelado al Papa, y vengan la memoria de estos, aún después de sus muertes. Benedicto XV en la encíclica Principe Apostolorum, octubre 5 de 1920. Una centena de conciliábulos. Bueno, antes de entrar aquí, porque bueno, aquí nos va hablando de toda la historia de nuestra Iglesia Católica, de todo lo que pues ha ido ocurriendo para que no nos vaya sorprendiendo. Esto también es importante de entender, ¿sí? Es una historia de una iglesia rodeada de traiciones, como es la historia de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice claramente Él. No los van a amar, el mundo no los va a amar porque a mí no me amó. Entonces solamente serán amados la verdadera Iglesia Católica, pues por los sinceros de corazón. Entonces, pero bueno, también aquí hay algo muy importante, uno no puede ser sincero si cree que está en la verdad. Entonces, cuando tú empiezas a entender, cuando tú empiezas a conocer, cuando tú empiezas a leer, a estudiar, a formarte, pues te das cuenta
porque un corazón sincero, con conocimiento del Espíritu Santo, de nuestra Iglesia Católica, pues logra comprender las cosas. Entonces, durante varios años ya ha habido esta infiltración donde está el satanismo sentado en la sede de Pedro. Entonces, evidentemente, se vuelve algo con muchos obstáculos para poder conocer la fe. Pero bueno, el Señor nos sigue enviando a sus hijos, a sus católicos. Hay un video de la catequesis de la iglesia que les voy a compartir aquí en la descripción del video de Monseñor Rodrigo da Silva, donde nos habla de quién es un católico y quién no es un católico. Y esto también es muy importante de comprender, de aceptar, de revisar, porque si tú no lo comprendes, pues va a ser algo muy difícil, porque hay muchas personas que vemos aquí que dicen que los impostores somos nosotros, que nosotros somos unos sectarios, que nosotros somos antipapas, y como no se detienen a escuchar la información, sino se quedan en la parte superficial, les va a costar muchísimo trabajo poder comprender lo que está claramente explicado, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Santo Tomás de Aquino. Habrá entonces una gran tribulación, porque habrá una perversión de la doctrina cristiana por la doctrina falsa. Y si no se abreviaran esos días, esto significa, ¿qué significa que se abreviarán estos días? La enseñanza de la doctrina por el refuerzo de la verdadera doctrina. Eso significa. Tiene que haber un refuerzo de la doctrina verdadera. No se salvaría carne alguna, o sea, no se convertirían a la falsa doctrina. Este es un comentario sobre San Mateo 24, 21, 22, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto de que se abreviarán los tiempos? Que la Iglesia Católica tiene que reforzar con la verdadera doctrina lo que está pasando, porque vemos un inmenso sufrimiento en las almas. Vemos que no tienen la fuerza de la eficacia de la vida de Cristo a través de los sacramentos para combatir contra el pecado mortal. Para ya estando combatido el pecado mortal, combatir el pecado venial. Y alcanzar la santidad, luchar hacia la santidad, que esta es la historia de nosotros los hijos de Dios, los católicos, los bautizados, los que profesamos la misma fe, los que practicamos los mismos sacramentos, los que obedecemos a los verdaderos sucesores apostólicos, los verdaderos católicos. Entonces, para eso, una vez más, los volvemos a invitar a nuestro retiro 4, 5 y 6 de octubre, que es viernes, sábado y domingo, donde va a ser impartido por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, donde vas a poder comprender cosas que tal vez hoy no comprendes. El retiro se llama Los Hijos Victoriosos de María Santísima, porque ella no se cansa de buscarnos. Ella ve tus sufrimientos, ella ve que no puedes más, ella ve que estás clamando, que estás orando, y aquí está la respuesta a tu oración. Hay mucha gente que me pregunta, Dulce, ¿por qué yo oro y oro y no pasa nada? Pues porque se te está borrando el rastro de Cristo con tanto pecado. Imagínate, tú has ido al modernismo creyendo que te confesabas y resulta que has ido con un laico porque no están ordenados sacerdotes, puesto que Montini cambió el rito de la ordenación sacerdotal, de la consagración episcopal, y ahora hay puros falsos sacerdotes y obispos. No hay confirmaciones. ¿De dónde proviene el Espíritu Santo? De la confirmación que hace el obispo. Entonces, te estafaron. Te estafaron. Pero la historia no termina ahí. ¿Cuántas veces en nuestra vida no fuimos estafados o robados alguna vez en el mundo? Y no nos quedamos ahí llorando nuestra estafa y nuestro robo. Continuamos adelante, buscando, recuperando. Recordemos lo que le pasó, ¿no?, a Job, lo que permitió nuestro Señor, la prueba que le permitió. Ahí estaba el diablo paseándose,
Y Dios le dice, oye, oye, ven. Yo que estoy por encima de ti y que el diablo no puede hacer nada. Ven, ¿ya viste a mi hijo Job? Y el otro envidioso, pues sí, si no lo tienes rodeado de riquezas, de una familia, de salud, tiene todo, pruébalo. Y dice, está bien, y lo prueba. Y una prueba tras otra, hasta el agotamiento, hasta el cansancio, Job. Y después de todas esas pruebas, donde Dios le hace una pequeña recriminación, ¿tú qué sabes de lo que yo estoy haciendo? ¿Tú creaste los mares? ¿Tú conoces cuántas especies hay en el mar? Entonces, no sabemos los acontecimientos, pero sí sabemos quién viene siempre a nuestro rescate cuando nosotros reconocemos que no podemos, reconocemos que no sabemos, eso es muy importante. Hay tanta ignorancia provocada por este modernismo que tú crees que sabes, pero no sabes. Entonces tienes que venir a estudiar, para eso el retiro también. Y entonces, ¿qué pasa con Job? Pues le restaura en perfección lo que había perdido. Entonces tu historia no se va a quedar ahí en una estafa, sino que se puede quedar en una verdadera conversión y un camino arduo hacia la santidad verdadera, con verdaderos sacramentos, con toda la eficacia de los sacramentos, sin un satánico detrás que quiere perder tu alma y la de tu familia y la de sus patrias. Pero ¿de quién depende de ti? Nuestra labor como Iglesia Católica es decirles la verdad, porque eso es lo que manda Dios. Vayan y enseñen lo que yo les he enseñado. Si tu hermano te escucha, se habrá salvado. Pero si tú no hablas, tú cargarás con el pecado de tu hermano. ¿Se acuerdan? Entonces nuestra responsabilidad es decirte, es explicarte, es hablarte, es reforzar con la verdadera doctrina católica. Tu trabajo es reconocerlo, es aceptarlo, es suplicarle a Dios que no quedes confundido pese a que no mereces esa gracia, porque nadie la merecemos. Es cooperar con esta conversión que quiere provocar nuestro Señor Jesucristo en tu vida, por sus méritos, por los méritos de Nuestra Señora bendita, nuestra Reina María Santísima. Por eso es que ella en su infinito amor te está llamando a ese retiro, pero va a depender de ti. El costo es de 4,500 pesos, son 3 días de retiro, incluye el retiro, el hospedaje y los alimentos. Es en el interior de la República Mexicana, ¿sí? Y si tú quieres recibir la completud del bautizo, recuerda que el bautizo dejaron solo lo esencial y quitaron todos los exorcismos, ¿sí? En el caso de la confirmación, cambiaron el rito y lo hace un sacerdote y lo debe hacer exclusivamente el obispo. Entonces es importante que ya te vayas inscribiendo porque necesitamos hacer un proceso contigo para que tú entiendas qué significa el bautizo, qué representa ser un bautizado, cómo tiene que vivir un bautizado, qué hace alguien que ha recibido la confirmación, cómo vive alguien que ha recibido la confirmación. Entonces, pues puedas recibir el alimento que es nuestro Señor. Precisamente en estos días estamos hablando, estamos en la octava de Corpus Christi, lo sagrado que es el cuerpo de Cristo. Pero tú en el modernismo no estás recibiendo Dios, solo pan, porque no hay ordenación sacerdotal. Entonces ahora puedes comprender muchas cosas, lejos de enfadarte, que no te lo voy a negar, claro que uno se siente muy frustrado, ¿no? Todas las veces que uno estuvo ahí arrodillado delante del Santísimo creyendo que Él estaba ahí. Bueno, el Señor te lo ha tomado en cuenta, puesto que estás aquí conociendo la verdad. Entonces no te quedes en esa frustración, sino que levántate y ahora sí adóralo donde está verdaderamente. Y claro que hay una molestia, hay una gran tristeza también. Hay veces que se sienten dolores muy profundos, pero
Lo importante es que la Iglesia Católica ha prevalecido, ha resguardado para nosotros los verdaderos sacramentos. Entonces va a depender de ti que lleves a cabo este cambio y que puedas experimentar por tus propios ojos la fuerza que adquieres en tu espíritu para luchar contra el pecado, para luchar contra el mundo, para luchar contra la carne, para luchar contra el demonio y poder amar, alabar y bendecir a Dios todos los días de tu vida. Rezamos por su excelencia reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, dando gracias a la Santísima Trinidad por el privilegio inmenso que es para nuestra Iglesia Católica. Le suplicamos que lo bendigan, que lo protejan, que lo defiendan y que lo hagan santo. Pater noster, qui es in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Il nostro quotidiano da nobis hodie, e limita nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Primeramente Dios, si así Él nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Mañana vamos a estar fuera en varios pendientes porque tenemos el viernes la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y bueno, tenemos que preparar aquí varias cosas, varios pendientes. Que Dios les bendiga. Si quieren más informes del retiro, me pueden mandar un WhatsApp aquí a la misión, más 52 56 12 06 70 32 y nos vemos la próxima semana. Vean las catequesis, todas las catequesis que da el Monseñor Rodrigo da Silva son muy importantes de ver, muy importantes, porque si tú quedas ignorante, entonces fácilmente vas a terminar en el modernismo y ahí muriendo de hambre del espíritu. Que Dios les bendiga.